Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando acerca de este tema, acerca del divorcio, que es un tema espinoso, difícil, puede ser duro para algunas personas, claro, todos los divorcios son duros. Los psicólogos tienen una escala, no sé si sabían ustedes de el estrés. Lo que más produce el estrés es la muerte de un cónyuge. Y en segundo, que tienen como unos 100 ítems, creo. En segundo, un divorcio. Entonces, no es poca cosa de lo que estamos hablando aquí. Y vamos a seguir tocando. El video de hoy tiene que ver con el sexto versículo clave, que es 1 Corintios 7:15. Pero para comprender ese pasaje hay que ver el contexto. Entonces, de primero vamos a leer todo el capítulo 7. Luego nos vamos a concentrar en algunas palabras griegas clave. Después vamos a tratar de dilucidar de qué está hablando 1 Corintios 15 y su interpretación. Así que acompáñenos. Y la pregunta es si 1 Corintios 7:15 prescribe el divorcio, es decir, si lo indica, si lo permite, si dice sí, si tu cónyuge te abandona, te puedes divorciar y no hay ningún tipo de problema. Entonces, vamos a repasar este pasaje. Dice 1 Corintios 7:1. Ahora bien, acerca de lo que me escribieron, es bueno que el hombre no toque mujer, pero debido a las fornicaciones, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. Que el esposo le dé a su esposa su debido afecto. De la misma manera también la mujer a su marido. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Y de la misma manera, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se priven el uno del otro, excepto por mutuo consentimiento por un tiempo, para dedicarse al ayuno y a la oración. Y vuelvan a juntarse para que Satanás no los pueda tentar a causa de su falta de dominio propio. Pero lo que sigue lo digo por concesión, no por mandamiento. Aunque quisiera que todo hombre fuera así como yo, pero cada uno tiene su propio don de parte de Dios, uno de una manera y otro de otra. Sí, le digo a los solteros y a las viudas, es bueno para ellos si permanecieran así como yo, pero si no pueden ejercer dominio propio, que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. Ahora, a los casados les mando yo, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero si ella misma se separa, que permanezca soltera o que se reconcilie con su marido, y que el esposo no abandone a la esposa. Pero a los demás les digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer que tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, que no lo abandone, porque el esposo no creyente es santificado por la esposa y la esposa no creyente es santificada por el esposo. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son consagrados. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están esclavizados, sino que Dios nos ha llamado a paz. Porque, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Por otro lado, según como Dios repartió a cada uno, según como el Señor llamó a cada uno, que viva de esa manera. Y esto es lo que mando en todas las congregaciones. ¿Estaba alguno ya circuncidado cuando fue llamado?
que no revierta su circuncisión. ¿Estaba alguno no circuncidado cuando fue llamado? Que no se circuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en el mismo llamamiento en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, que no te preocupe, pero si realmente puedes obtener tu libertad, hazlo. Porque el que fue llamado en el Señor siendo esclavo, liberto del Señor es. Asimismo también el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo es. Ustedes fueron comprados por un precio. No se conviertan en esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Ahora, acerca de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha obtenido la misericordia del Señor para ser fiel. Considero pues que esto es bueno debido a las dificultades actuales, que es bueno que el hombre permanezca como está. ¿Estás ligado a esposa? No procures soltarte. ¿Has sido liberado de esposa? No busques esposa. Sin embargo, si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Pero los tales tendrán problemas en la carne y yo se los quiero evitar. No obstante, les digo esto, hermanos. El tiempo ha sido acortado, de tal manera que a partir de ahora, aún los que tienen esposa deberían ser como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no poseyeran, y los que hacen uso de este mundo como si no sacaran provecho de él, porque la forma de este mundo se está desvaneciendo. Pero quiero que ustedes estén libres de ansiedad. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo va a agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo va a agradar a su esposa. También son diferentes la casada y la virgen. La soltera se preocupa por las cosas del Señor para poder ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la que está casada se preocupa por las cosas de este mundo, de cómo va a agradar a su esposo. Ahora bien, les digo esto para su propio provecho, no para restringirlos, sino para lo apropiado y para que sirvan al Señor sin distracciones. Sin embargo, si alguno piensa que no está actuando correctamente para con su virgen, si ella ya no está en la flor de la vida y de esa manera debe ser que haga lo que desee, no peca, que se casen. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad y ha determinado en su corazón preservar su propia virginidad, hace bien. Así que el que se da en matrimonio hace bien, pero el que no se da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada por ley mientras su esposo vive, pero si el hombre muere, ella es libre para casarse con quien quiera, solo que en el Señor. Pero ella es más bienaventurada si permanece como está, según mi opinión. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Bien, entonces, eh, ¿cuál es el mensaje principal aquí? Hay algunas palabras claves. Ellos, los corintios le escriben a Pablo que si es bueno que el hombre toque mujer en el sentido de casarse. Em, y entonces
él dice que no, pero debido a las fornicaciones que bueno, que cada quien tenga su esposo y su esposa, ¿verdad? Em, y luego dice que a los solteros y a las viudas es bueno para ellos si permanecieren así como estoy yo. Eh, entonces, aparentemente Pablo está a favor de la soltería, ¿sí? Aparentemente, porque aquí dice, bueno, que cada uno permanezca en el mismo llamamiento en que fue llamado. Circuncisión, incircuncisión, ser libre o ser esclavo. Ahora, con respecto a ser soltero, él recomienda que es bueno que el hombre permanezca como está debido a las dificultades actuales, ¿verdad? Le parece ser que en ese tiempo habían ciertas dificultades que hacía que la gente estuviera mejor soltera que casada. Y él dice, y yo quiero que estén libres de ansiedad. Y entonces después va a la mentalidad del soltero. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, igual la soltera, pero el casado o la casada en agradar a su cónyuge. Él está escribiendo eso, no los está obligando a permanecer solteros, obviamente, pero les está diciendo que la soltería tiene una ventaja con respecto a servir o no al Señor. Probablemente el soltero tenga más tiempo libre que el casado y que el soltero puede enfocarse mejor en el Señor que el casado. Y por eso la recomendación que puede sonar un poco rara, dice así que el que se da en matrimonio hace bien, pero el que no se da hace mejor. Entonces, por ahí salen algunas sectas que dicen que no, que para servir al Señor hay que ser soltero y no casarse nunca, ¿verdad? Pero eso no es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pero parece ser el espíritu, la opinión de que los solteros sirven mejor. Entonces, me parece a mí que la idea central es servir al Señor. Esa es la idea central. Eh, Servir al Señor es un enorme privilegio. Aquella persona que dedica su vida a servir al Señor, ya sea soltera o casado, es una gran cosa, puede ser el propósito en tu vida y no es una vida gastada o perdida. Puede ser perfectamente el propósito para vivir. Y bueno, cada quien fue llamado a una situación diferente. Entonces, puedes enfocarte en aquello en lo cual Dios te ha capacitado espiritualmente con tus dones, eh, mentalmente, con tus talentos también, con tu ascendencia, con tu cultura, es decir, no ascendencia, sino con tu cultura en el medio. Por ejemplo, yo pues nací en Latinoamérica y sé español. Entonces el Señor quiere obviamente, que aproveche esa coyuntura, esa situación para servir al Señor. En Daniel capítulo 7, que aparecen las cuatro bestias, la cuarta, que es la peor, la más horrible, la más fea, cuando Daniel está viendo esa bestia, mira también en el cielo que ponen un trono y se sienta gente y se sienta el anciano de Días y les sirven. Hay personas que están sirviendo a este personaje en esa visión. Esa palabra servir solo aparece en el hebreo, solo aparece en ese verso. Es algo especial, es algo muy, muy íntimo. Luego aparece un segundo personaje que viene con las nubes y es presentado delante del anciano de días. Y a este personaje que es como un hijo de hombre, por eso Jesús decía el hijo del hombre, o sea, él se está identificando
con este personaje. Entonces, a él se le entrega todo, el poder, la gloria, todo, la riqueza, se le entrega todo. Se le entrega todo y, y miles les sirven. Esa palabra ahí también, servir, solo aparece en el libro de Daniel con respecto a servir a un rey o a la deidad. Y aparece una vez afuera, no sé si en Ezequiel o en Éxodo, se me confunde ahorita. Pero, o sea que nosotros en español usamos servir para alguien que limpia la casa, ¿verdad? Alguien que le limpia el carro a uno, o cuando uno va a la iglesia y limpia las sillas, o, ¿verdad? Pero consideremos que todas estas acciones pueden ser servir al Señor, porque todo hay que hacerlo para el Señor, independientemente de la actividad económica, la cual, porque pues uno tiene que trabajar para comer, ¿verdad? Esa es la idea de todo el asunto del trabajo. Entonces, uno puede estar trabajando y sirviendo al Señor. Y entonces la dicotomía de secular, religioso, es que este es mi trabajo secular, es que yo después tengo, o sea, esa dicotomía no se ve en el Nuevo Testamento. Claro que hay un grupo de hombres que son los líderes, los obispos y los ancianos, y claro, ellos dedican parte de su tiempo y incluso dejan su actividad económica para dedicarse a eso. Y en ese sentido hay que apoyarlos económicamente, el resto de la grey. Pero ese no es el tema. Entonces, Pablo está hablando de servir al Señor. Él está dedicado a servir al Señor. Así, a plenitud. A plenitud, él gasta su propio dinero en servir al Señor, ¿verdad? Y él está soltero. No se sabe si era viudo o si era divorciado, pero o soltero, pero él está soltero. Él ve la ventaja de tener más tiempo, tener más energía, estar más enfocado. Claro, eso no significa que uno de casado no puede estar enfocado, uno puede estar enfocado. Yo recuerdo que para la traducción de la palabra preservada del griego al español fue lento. Iba palabra por palabra, no letra por letra, pero palabra por palabra, frase por frase, oración por oración. Y luego armar el párrafo y llegar a completar un capítulo. Eso era tardado. Yo amaba los capítulos cortos. Hay un capítulo en el libro, de hecho, solo tiene 15 versículos. Qué bendición. Pero hay un capítulo en Lucas que tiene como, no sé, 70 versículos. Y en Marcos hay otro que tiene, que sufría yo porque yo me medía mi trabajo según el capítulo que completaba, ¿verdad? Total, cuando completé todo el Nuevo Testamento, excepto los 4 evangelios, yo estaba feliz. Dije yo, ya, solo me faltan 4 de 27 libros. ¿Y qué si los 4 evangelios son el 40-50% de todas las palabras del Nuevo Testamento? Entonces estaba crudo todavía. Me faltaba. Así que, aunque uno esté casado, si el cónyuge de uno igual está metido en el asunto seriamente de servir al Señor y voluntariamente hace la concesión de sufrir porque uno está sirviendo, entonces le permite a uno de casado servir al Señor de una forma más enfocada, pero uno no tiene que obligar al cónyuge a que haga eso o enojarse, no, el cónyuge tiene el derecho de nuestro cuerpo, por ejemplo. Tiene derecho también de nuestro tiempo, de nuestro afecto. Entonces, si yo pongo la excusa de que estoy sirviendo al Señor y no le brindo afecto, tiempo, compañía, servicio, si no estoy al pendiente de lo que le agrada, va a haber problemas en el matrimonio. Sí.
Y eso es la historia de un montón de matrimonios cristianos que el varón o la mujer sirven y la pareja no está tan metida en ese asunto y hay un problemita ahí, ¿verdad? Y todos los problemas se platican, se resuelven, uno se pone de acuerdo con el cónyuge y todo eso. Y ahí viene la madurez en los matrimonios y bueno, qué bonito tener un matrimonio cuando ya está todo equilibrado y balanceado, ¿verdad? Pues entonces, Pablo lo que quiere es que la gente sirva, que tenga la libertad para servir. Y ese es el contexto, esa es la idea de lo que Pablo está hablando. Así que vamos a revisar algunas cosas puntuales aquí. En el sentido general, es decir, la fuerza de motivación de Pablo al aconsejar en Corintios, 1 Corintios 7, es servir mejor al Señor. Él no está pensando en un nuevo casamiento. Esa no es su motivación al momento de aconsejar. Por ejemplo, aquí les voy a colocar un popurrí, una selección, una cadena de varios versos de ese capítulo. Ahora bien, acerca de lo que me escribieron, es bueno que el hombre no toque mujer. Ahí no está hablando de que sí, que se vuelva a casar, porque bueno. Quisiera que todo hombre fuera así como yo. Sí, les digo a los solteros y a las viudas, es bueno para ellos si permanecieran así como yo. Considero pues que esto es bueno debido a las dificultades actuales, que es bueno que el hombre permanezca como está. Ahora bien, les digo esto para su propio provecho, no para restringirlos, sino para lo apropiado y para que sirvan al Señor sin distracciones. Así que el que se da en matrimonio hace bien, pero el que no se da en matrimonio hace mejor. Pero ella es más bienaventurada si permanece como está, según mi opinión, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, todos estos pasajes están orientados hacia servir mejor al Señor. Ahora vamos a ver algunas palabras clave. Aquí en esta porción de 1 Corintios 7:12, que dice, pero a los demás les digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer eh, tiene un esposo no creyente y él consiente vivir con ella, que no lo abandone. Entonces, aquí el verbo que no la abandone y que no la abandone no es precisamente que no se divorcie de ella. Pablo en este pasaje no usa el verbo apolio o apolúo que usan los fariseos para referirse al divorcio, sino que usa los verbos horizo, que es separar, o afiimi, que es abandonar. Y esto es importante porque Pablo, digamos, evita utilizar esa palabra que, que los fariseos y Jesús utilizaron para referirse de forma técnica al divorcio. Corizo se puede traducir como divorcio, sí. Afiimi se puede traducir como divorcio, sí, también. Pero no es la palabra que utilizaron los fariseos cuando le consultaron a Jesús. Tampoco la palabra que Jesús utilizó cuando habló en otras circunstancias. La palabra que ellos usaron fue apolúo. Horizo es separar y afimi es abandonar. Por eso entonces nosotros preferimos utilizar aquí y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. No se trata de que no se divorcie de ella, sino que no la abandone. Vamos a ver aquí en 1 Corintios 7:15. Pero si el no creyente se separa, y esta es otra palabra clave, aquí es
Horizo, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está esclavizado, sino que Dios nos ha llamado a paz. Igual, el que se separe no es apoluo, entonces, no es tan buena una traducción si coloca aquí, pero si el no creyente se divorcia, que se divorcie. No, no, no es ese el sentido, sino de separación física más que todo. Tanto los fariseos como Jesús utilizaron el término apolío, que es la palabra de Strong G630, para referirse al divorcio en Mateo 19 y en Marcos 10, al igual que Jesús en Mateo 5 y en Lucas 16. El hecho que Pablo no usa este término en 1 Corintios 7 parecería indicar que no tiene el divorcio en mente, sino una sencilla separación o abandono. Separarse del cónyuge o abandonarlo no necesariamente implica un divorcio definitivo. El mismo Pablo aclara que la esposa no se separa del esposo, pero si ella misma se separa, se jorizo, que permanezca soltera o que se reconcilie con su marido. En todo caso, solo la muerte puede separar el vínculo matrimonial. Dice 1 Corintios 7, 39a, la mujer está ligada por ley mientras su marido, su esposo, vive. Ahora que hablamos de algunas palabras griegas clave, vamos a tratar de dilucidar qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir 1 Corintios 7:15. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está esclavizado, sino que Dios nos ha llamado a paz. ¿Qué significa que no está esclavizado? Entonces aquí la situación es un matrimonio que, digamos, se podría llamar mixto, en el cual ellos eh, se casaron, tienen hijos y ¿qué tal el marido? Confía en el Señor y se vuelve un creyente y comienza a reunirse en la iglesia, pero la esposa queda rezagada atrás, ella tiene algunas dudas y no confía en Cristo. Entonces termina siendo un matrimonio en el cual un cónyuge es creyente y un cónyuge es no creyente. Eh, ¿Y qué tal si el cónyuge no creyente se va de la casa? Entonces, aquí es donde Pablo dice, pero si el no creyente se separa, que se separe. Ahora, antes en el contexto vimos que la indicación de Pablo, que viene del Señor, es que uno no abandone a su esposa o a su esposo si la esposa o el esposo es no creyente y consciente en vivir con uno. Digamos que en el caso que expuse de un señor que confió en Cristo, pero está casado y su esposa no, o todavía no. Y entonces viene la esposa y le dice, mira, sí, sí está bien, vos anda a la iglesia. Yo no quiero ir, si quieres anda vos, no, no, a mí no, realmente no me ofende que vayas a la iglesia, más bien veo que has cambiado un poco y eso es bueno, ¿verdad? Y lo que me interesa es que pague las cuentas, ser responsable en tu trabajo y en la casa, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿no? Entonces, sí, no hay problema para ella, ¿sí? Está bien, uno viene y claro, va a haber algún tipo de conflicto de vez en cuando, pero ella entiende que pues uno está en las cosas de Dios, ¿verdad? Y ella lo respeta, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, es probable que ella, al ver el cambio en uno, que esto no siempre ocurre, ojalá ocurriera siempre, pero al ver el cambio en uno, que uno ha dejado los vicios, ha dejado las mujeres, que uno esté enfocado más en la familia,
uno está enfocado en ella, en que ella esté bien, que esté cómoda, ¿verdad? Entonces, tal vez ella al ver el cambio en uno, ella diga, bueno, voy a ver de qué se trata esto, se acerque a la iglesia, alguien le da el evangelio y de repente ella confía en Cristo. Sí. Entonces, eh, eh, entonces el Señor no quiere que uno abandone a la esposa no creyente porque uno puede ser un medio para la salvación de ella, ¿verdad? Un medio a favor, ojalá a favor, pero muchas veces es en contra. Bien, ¿qué significa que no está esclavizado? ¿Y qué significa sino que Dios nos ha llamado a paz? De aquí hay ambigüedad y esto tengo que decirlo de una forma clara. Este pasaje se puede interpretar de una u otra forma y puede ser que los argumentos para interpretarlos de una forma sean válidos y que los argumentos para interpretarlos de otra forma sean válidos. Por eso este pasaje es un pasaje un poco ambiguo, porque no estamos en el primer siglo y no estamos en Corinto, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de ver qué es lo que Pablo le está diciendo a los corintios y entonces después ver cuál es el principio y qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros en el siglo XXI. ¿Qué significa que no esté esclavizado y qué significa que nos ha llamado a paz? Llama la atención que Pablo se incluye porque dice nos ha llamado a paz. Y ahora hay una opción porque hay gente que esto es lo que piensa. ¿Será que significa eso de no estar esclavizado? Que no estoy esclavizado a un matrimonio vil, sino que en este caso aplica la disolución matrimonial, porque he sido llamado a paz en un matrimonio nuevo. ¿Será que eso es de lo que está hablando Pablo? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto inmediato? El siguiente verso, que es el 16, dice, porque, este porque es importante porque une lo que Pablo acaba de decir. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido o cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Esta es la situación que les había planteado, en la que este caso hipotético de este varón que confía en Cristo y está sirviendo al Señor, pero su esposa es no creyente. ¿Sí? Entonces, si esta esposa no creyente se va de la casa, porque no, ella dice que no puede convivir con un cristiano, ¿sí? No porque el marido la oprime y la echa de la casa, que ese es otro asunto, no está contemplando eso, que sí hay hermanos que cuando confían en Cristo le hacen la vida imposible a la esposa no creyente y, y, entonces no está hablando de eso, ¿sí? Sino que está hablando de un buen hermano cuya esposa no está convencida del evangelio y dice, bueno, tal vez en su mente la esposa, esto no es conmigo, somos tan distintos, antes éramos iguales, pero ya no le gusta lo que me gusta a mí, entonces viene y se va de la casa. Entonces, ¿cómo sabes tú, varón, si salvarás a tu mujer? Sí, puedes ir a rogarle que regrese y que tal ella vuelve. Perfecto. Pero hay conflicto y luego ella dice, no, definitivamente me voy a ir. Entonces Pablo dice, bueno, ¿de qué te sirve estarla obligando a estar con vos si no quiere estar contigo? Eh, eh, entonces, ¿cómo sabes si vas a salvar a tu mujer al tratar de retenerla a la fuerza? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe? Entonces, uno no puede saber, o sea, uno no sabe quién va a confiar en Cristo y quién no va a confiar en Cristo. Entonces, ese es el contexto. Si, si este, claro, este es un esfuerzo constante para salvar al cónyuge incrédulo.
que es algo que hay que hacer. Si esa es tu situación, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es decir, enamorar otra vez al cónyuge para enamorarlo de Jesús. Igual en las cartas pastorales también de Pedro, Pedro menciona que por la conducta amable, pacífica y, y obediente, la esposa puede llegar a convencer al esposo, ¿verdad? Pero es un esfuerzo constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que no esté esclavizado? Significa que no esté esclavizado a que, a que se eche la responsabilidad de que él tiene que salvar a su esposa. Si su esposa no creyente se separa, de Pablo dice que se separe. Tales casos, el hermano o la hermana no está esclavizado a tener que estar haciendo un esfuerzo constante para salvar a su cónyuge, no que Dios nos ha llamado a paz, es decir, a tener la paz mental, psicológica, para dedicarnos a servir al Señor. Esto es lo que pienso que significa este pasaje. Y todos los que sirven al Señor lo pueden llegar a comprender así. Si tú no sirves al Señor, probablemente no entiendas de qué estoy hablando. Esclavizado a ser responsable por el destino eterno del cónyuge. A tener paz, Dios nos ha llamado a paz, de no tener riñas constantes con el cónyuge. Sí. Y entonces, así es como pienso yo que es la interpretación correcta. Entonces, si el verso 15 significa recasamiento, el verso 16 no tendría mucho sentido. Entonces, supongamos que aquí está diciendo, pero si el no creyente se separa, que se separe en tales casos, el hermano o la hermana no están esclavizados a un matrimonio vil, sino que Dios nos ha llamado a paz con un nuevo matrimonio. Sí, supongamos que eso fuera, que es como lo interpretan las personas que están a favor del divorcio por abandono. Entonces, el siguiente verso, porque ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? No tendría mucho sentido. Y les recuerdo que el contexto amplio del capítulo es que Pablo quiere que la gente se dedique a servir al Señor porque es lo más grande, el más grande propósito en la vida, incluso más grande que casarse. Y eh, entonces Pablo aboga porque la gente en ese momento en Corinto siga su ejemplo de quedarse soltero, ¿verdad? Pero que si se casan no es que están pecando, pero que él quiere evitarles ciertos problemas, ciertas angustias, ¿verdad? Entonces, eh, me parece a mí que tanto el contexto del todo el capítulo como el contexto inmediato no apunta a una prescripción de divorcio en caso de abandono y no apunta a un recasamiento en caso de abandono, sino que en caso de abandono, hey, podés servir al Señor de una mejor forma, ¿sí? Pero no es que vamos a echar al cónyuge no creyente. No se trata de eso. Eso es manipular las situaciones, ¿no? En 1 Corintios 7:35, ahora bien, les digo esto para su propio provecho, no para restringirlo, no para restringirlos, sino para lo apropiado y para que sirva al Señor sin distracciones. El propósito del capítulo es para que sirvan sin distracciones. No es para que completes tu vida con un nuevo casamiento. No es eso. El cónyuge, el primer matrimonio, un segundo o un tercero, no brindan felicidad. Sí. Uno está para hacer feliz al cónyuge, no para que el cónyuge lo haga feliz a uno, sino entonces uno comienza a demandar cosas que el cónyuge no quiere, no puede dar, no está en disponibilidad para dar, y ahí es donde viene la frustración.
Y la otra fuerza del argumento está que en el mismo capítulo, Pablo dice en 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada por ley mientras su esposo vive, pero si el hombre muere, ella es libre para casarse con quien quiera, solo que en el Señor. Entonces, no dice mientras esté casada con él, sino que dice mientras su esposo vive. O sea, la mujer está ligada por ley, está ligada al marido, está ligada por ley mientras su esposo vive, no mientras esté casada con su esposo. Entonces, aquí vemos que Pablo está a favor de la permanencia del matrimonio. Entonces, este versículo es clave porque no dice que lo que disuelve el matrimonio, el vínculo matrimonial, es la muerte. Y si vemos lo que Pablo dice en Romanos 7:2, dice prácticamente lo mismo. Por ejemplo, una mujer está casada, dice Romanos 7:2. Una mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive, pero si el marido muere, queda libre acerca de la ley, perdón, queda libre de la ley acerca del esposo. Ahora pues, si ella se casa con otro mientras su marido vive, ella será señalada como adúltera. Está hablando de la ley de Moisés. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Entonces aquí Pablo, que conocedor de la ley de Moisés, afirma que lo que separa a la mujer de su marido es la muerte del marido. Que si se casa con otro, mientras su marido vive, ella será señalada como adúltera. Entonces, no dice que si se casa con otro, perdón, no dice mientras esté casada con él, sino que dice mientras su marido vive. Es decir, bueno, creo que aquí no fui lo suficientemente claro, pero sí, voy a ser claro ahorita en decírselos. Que aquí dice, si ella se casa con otro hombre mientras su marido vive, pero no dice si ella se casa con otro ah, sin divorciarse de él. Sí. Es decir, en la segunda parte dice, pero si su marido muere, ella queda libre. No dice, pero si ella se divorcia legítimamente, ella queda libre. Entonces, aquí no contempla el trámite de divorcio, el certificado de divorcio, no lo contempla como algo que desvincule a dos personas de su matrimonio. Y eso es lo que quiero transmitir. Y lo que transmiten estos dos pasajes del mismo Pablo. De Pablo, el interés de Pablo es que los creyentes sirvan al Señor sin distracciones. Para eso él recomienda que se queden así como el Señor los llamó, solteros a los solteros y casados a los casados. Pero recomienda estar soltero para servir mejor al Señor. Sin embargo, aclara que no es pecado casarse. En este contexto, él dice que si un cónyuge no creyente se separa, que se separe. Se entiende por el contexto que no se refiere que está prescribiendo el divorcio o que está recomendando el recasamiento. Al contrario, por el contexto, Pablo lo mira como una oportunidad para servir al Señor sin impedimento. Entonces, es decir, Pablo no pudo haber dicho, bueno, está bien que el abandono se toma en cuenta como un divorcio y que se vuelva a casar, porque él más bien, él quiere que la gente esté soltera para que sirvan mejor al Señor. El contexto no es sobre el divorcio por abandono y recasamiento, el contexto es servir al Señor sin distracciones. Vamos a ver el interlineal y algunas versiones. Así como en los videos anteriores, en la parte de arriba está la palabra en el griego. En la siguiente línea está el número de Strong. La siguiente es la morfología, que explica el tipo de palabra. Y luego la traducción interlineal.
Y, que es el sí condicional. El sí en español, el sí con tilde es sí de afirmación, pero en el griego es nai o ne, N-A-I, ne. Ese es un sí. Pero el sí condicional en griego es i o, si lo quieren pronunciar, ei. Entonces, sí, la siguiente palabra es de. Y para los que han visto los últimos videos, se han dado cuenta que este pero, que pues se puede traducir como pero o como y, o a veces puede ser que no se traduzca, pero indica el comienzo de una declaración nueva o de una afirmación o de otra oración. Entonces, ide se traduce pero sí. Este de siempre va como segunda palabra en las oraciones. La palabra por qué también va como segunda palabra en las oraciones, como cuando Pablo dice, porque tal y tal cosa. ¿Verdad? Que tal vez él está en su discurso y dice, pero tal y tal cosa, porque tal y tal cosa. Entonces, cuando dice el porque, en el griego es una segunda palabra, se pone en segundo. Entonces, ide ho apistos, pero si el no creyente, a de que es negativo y pistis de fe, ¿verdad? Pero si el no creyente, horitzete, se separa, horitzesto, que se separe. Este es un imperativo. Imperativo en pasivo. Si se separa, que se separe. U es no, de du lote, no está esclavizado. Jo, él, adelfos, hermano. He, que es I, que es O, eh, eh, I es O, se tiende a confundir uno. Ahora, este otro, el I anterior es la conjunción O, ¿sí? Y este otro I, que se pronuncia he, es el pronombre la, ¿sí? He Adelphi o la hermana. Entonces dice que se separe, no está esclavizado el hermano o la hermana. Entonces, aquí Pablo es bien claro. El hermano o la hermana no están esclavizados. Que se puede, la palabra no está esclavizado, se puede traducir que no tiene una obligación. También se puede traducir de esa forma. En tis, en los tales, en tis, piutis, en los tales. Entonces, se traduce en tales casos, ¿sí? En tales casos, el hermano o la hermana no están en esclavitud. En de es pero en paz, Irimi, nos ha llamado que clinen gimas a nosotros, Jotheos, el Dios. Este pero puede ser traducido sino que en paz nos ha llamado Dios. Vamos a ver aquí, este es el literal, que es lo mismo que la palabra preservar. Ahora, la Biblia de las Américas dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe en tales, y pone casos, porque la palabra casos no está en el griego, en tales casos, el hermano o la hermana, aquí sí pone así tal y como Pablo lo escribió, no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Van a haber cierta progresión, aunque no fue hecho a propósito, sino que fue algo que vi, que cuando pasa de lo más literal a lo menos literal, todavía a lo menos literal, cuando va en ese sentido, eh, los traductores modernos le van cambiando un poco el sentido. Miren acá, la NBI dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan.
Bueno, es otra forma de decir que se separe, pero aquí la palabra impedir no sale literalmente, pero bueno, conserva el significado. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, da la apariencia como que sin obligación de seguir en la unión matrimonial. O de qué es que está hablando, ¿verdad? Da esa. Ahora, la NTV es un paso más allá. Ya esta es casi una paráfrasis. La NTV es una paráfrasis prácticamente. En cambio, dice la NTV, si el esposo o la esposa que es no creyente, y Pablo no dice si el esposo o la esposa, dice si el no creyente. Interesante, ¿vale? Le mete una separación que está implícito en el no creyente. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse. De aquí da la impresión como que la esposa está insistiendo y no la primera vez y bueno, insiste y déjame porque yo quiero irme. Entonces, ah, es algo más dramático que la palabra si el no creyente se separa. Pues el no creyente se puede ir sin insistir, ¿verdad? Pero así lo traduce aquí en la paráfrasis la NTV. Dejen que se vaya. O sea, dejen quién. ¿Quién? Toda la congregación, todos los pastores. Dejen este en plural. Dejen este en plural, ¿verdad? O será solo el esposo que tiene que dejar que se vaya sin impedirle que se vaya. Aquí el literal es que se separe, ¿verdad? Pero aquí le pone dejen. Entonces ven cómo las paráfrasis dan otro sabor, pero tal vez no es el original. Sabe rico, pero tal vez no es el original. En estos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios si se fijan bien, aquí dice los, pero Pablo no dijo los, dijo nos, porque él se incluye, porque Dios los ha llamado a ustedes, no, Pablo se está incluyendo, a vivir en paz. Sí, Dios nos ha llamado a vivir en paz, a estar en paz y a disfrutarla. Pero aquí es esta parte que dice que el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, ese no es el verbo precisamente. ¿Se pudiera traducir así? Bueno, como les digo, este pasaje es un poco ambiguo. Sí, digamos que sí, porque si no está esclavizado, significa que no está encadenado, significa que ya no está encadenada a la otra persona, pero eso significaría decir que el matrimonio es estar esclavizado. Y el matrimonio no es estar esclavizado, ¿o sí? Yo estoy casado, pero no es una esclavitud, ¿sí? Entonces, ¿verdad? No es algo que me gusta en particular esta traducción de la NTV. La TLA, pero si el esposo o la esposa otra vez los separa, ¿verdad? No cristianos insisten en separarse, otra vez con insistencia, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo, aquí sí lo separa, déjenme ver. Sí, aquí el NTV no separa el cónyuge creyente. Sin embargo, Pablo escribe el hermano o la hermana, ¿verdad? Entonces, hace esa separación antes, no creo que sea lo correcto. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos, no dice cristianos, dice creyentes, que es diferente. No están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. O sea, aquí, entonces la TLA llega al punto de decir claramente que la gente puede divorciarse en caso de abandono y que puede tomar otro matrimonio sin problema. Cuando Pablo en el mismo capítulo dice que lo que la mujer está unida, está ligada por ley a menos que el marido muera. Que cuando el marido muere, la mujer puede tomar otro esposo, ¿verdad? Entonces, así es como están las versiones, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí tenemos
el resumen, ¿verdad? Y les repito que el interés de Pablo es que los creyentes sirvan al Señor, no que se realicen en su matrimonio o con un matrimonio. No, más bien lo que él quiere es que estemos solteros, dice él, para servir mejor al Señor, ¿verdad? Am, entonces, el contexto no es sobre divorcio por abandono y recasamiento, sino servir al Señor. Entonces, como ven mis hermanos, este pasaje se puede, o sea, da lugar a que se interprete de una forma o de otra forma. Entonces, no es un pasaje base sobre el cual uno puede venir y fundamentar una doctrina, sino más bien es un pasaje que hay que estudiarlo a la luz de otros pasajes que son claros. ¿Qué pasajes son claros? Pienso que Deuteronomio 24 del 1 al 4, cuando él no prescribe el divorcio, ni lo permite, sino que lo castiga, es un pasaje claro. Ahí no hay ambigüedad. Luego, Mateo 19, versículo 9, ahí es claro. El que se casa con una divorciada comete adulterio. Eh, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Lo mismo Marcos 10:11, Lucas 16:18, y también lo es Mateo 5:32, pero los dos versículos en Mateo se interpretan como que fueran cláusulas de exclusión, perdón, sí, de excepción, de que hay un excepto que es el caso de infidelidad conyugal, que ahí sí te puedes divorciar. Sin embargo, ya vimos gramaticalmente que la palabra excepto no existe en Mateo 19:9, ni en el texto mayoritario, ni el de la familia 35, ni en el bizantino, pero tampoco está, la palabra excepto no existe en el texto académico liberal, texto crítico llamado Nestle Aland, Sociedad Bíblicas Unidas. Tampoco está ahí. Que lo traducen poniendo un excepto, ese es otro asunto, pero en ninguna otra parte del Nuevo Testamento lo traducen con excepto, con la palabra excepto en español, lo traducen con la palabra no, porque esa palabra significa no, no significa excepto, significa no. Pero los traductores de las versiones modernas le ponen el excepto, ¿por qué? Porque ellos fueron educados en sus estudios superiores a que sí se permite el divorcio y que no hay que ser obcecados con respecto al matrimonio. Que si una persona viene la mujer y le paga mal y el marido dice, no, me divorcio, no me la volvés a hacer y se casa con otro, que eso es válido. Que si una mujer abandona o si un hombre abandona a su mujer y la mujer queda sola, que eso es válido, el divorcio es válido delante de Dios y que se puede volver a casar sin ningún tipo de problema. Entonces, ellos fueron educados a pensar de esa forma. Yo también fui educado culturalmente a pensar hasta cierto punto en esa forma. Aunque sí presentía yo la fuerza de la permanencia del matrimonio. Sí, porque el mismo Jesús dijo lo que unió el hombre, perdón, lo que siempre me equivoco cuando cito este pasaje, lo que unió Dios, porque Dios es el que hace el vínculo matrimonial, lo que unió Dios que no lo separa el hombre. Entonces, quedaba pensativo, no, pero hay permanencia, pero hay permanencia. Entonces, alguien se saca el argumento, pero Jesús puso una excepción, un caso de excepción, y Pablo pone el otro caso, ¿verdad? Entonces, que Pablo puso el caso de que se puede divorciar uno por abandono, eso es un poco ambiguo, pero según la interpretación que yo les di del contexto anterior, el contexto inmediato, Pablo no está hablando de eso. A Pablo más bien le conviene que la gente no se vuelva a casar, porque él dice, hey, si estás soltero, si ya no estás ligado a mujer, dedícate a servir al Señor, porque es lo mejor.
Dedícate a servirla. Si tu esposa no creyente se va, déjala que se vaya. Pero no te está diciendo y vos te podés volver a casar. No está diciendo eso. Está diciendo que fuimos llamados a paz, a no estar en conflicto permanente y a poder concentrarme como persona que fue abandonada por su cónyuge, digamos un soltero a la fuerza, ¿verdad? Eh, Tenemos el privilegio de servir al Señor, que en la concepción de Pablo es lo mejor que hay. En la concepción de Jesús es lo mejor que hay. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero ¿querés ser su discípulo? Si yo quiero ser su discípulo, ¿verdad? Entonces Pablo dice que el casado tiene la mente y el esfuerzo, el tiempo dividido. Y así es, si estás casado, dedícale tiempo a tu esposa. No estés solo en la iglesia o con los hermanos, no, dedícale tiempo a tu esposa. No solo es lo que ella espera, sino es lo que el Señor nos ha mandado, que ellos son dignos de nuestro afecto, no solo de la parte física, de nuestro afecto también, que eso del afecto, del cariño, es muy importante. Y entonces, en medio de todo esto, el asunto que Pablo no está diciendo, vuélvanse a casar. Él está diciendo, más bien, aprovecha a servir al Señor. Si es, porque ese es el momentum, es ese de todo el argumento. Pablo dice, miren, yo soy soltero, yo tengo tiempo, yo estoy sirviendo al Señor y ojalá todos ustedes fueran solteros, dice Pablo. Pero, pero eso no es así. No todos tenemos el don de abstinencia. No todos vivimos en una cultura que no enfatiza la sexualidad. Al contrario, nuestra cultura, ya con el Internet, enfatiza demasiado y con Hollywood, enfatiza demasiado la sexualidad. Entonces, entonces, el consejo de Pablo es, bueno, si no se pueden abstener, es mejor que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. Hay que ser equilibrado con respecto a los consejos que Pablo da en este capítulo, pero como les dije al principio, es un poco ambiguo. Sin embargo, a la luz de los otros pasajes, incluyendo Romanos 7:2, vemos que tanto Moisés en el Antiguo Testamento como las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, como las enseñanzas de Pablo en un tiempo después de Jesús, los tres están puestos de acuerdo. Dios hace el vínculo matrimonial y solo Dios puede romper ese vínculo con la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, quédense en el canal, vamos a seguir hablando de este tema espinoso y controversial. No se desanimen, sigan adelante, pidan consejo, no tomen decisiones de forma alocada, sino que eh, en oración siempre, en ayuno y en oración. Y si esto les causa un poco de malestar, un poco de duda, y entonces se pueden estar preguntando qué es lo que yo he estado pensando todos estos años, es parte del crecimiento. Para crecer, usualmente hay que romper algo y reconstruirlo. Entonces, es parte del crecimiento. Sí. Yo les voy a seguir hablando aquí en el canal acerca del divorcio. Faltan muchos videos. Espero que en cada video ustedes puedan estar construyendo su propia convicción al respecto. Que para mí lo más importante es que ustedes vivan según su conciencia delante de Dios, que vivan con buena conciencia, ¿verdad? Y que ustedes puedan tomar sus propias convicciones según lo que está escrito en la palabra y según la interpretación correcta de la misma. Así que ha sido todo por hoy. Los espero con su like. No se olviden de like. Los espero en sus comentarios y que el Señor los bendiga.